Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? 27 de marzo 2025. Empezamos nuestra sesión de Solo tu perro, de grupo de estudio. Y de momento estamos Nati y yo. Así que bienvenida, Nati. Buenos días, acá estamos Acá estamos listas en para otro. conversar un poco sobre este artículo que no sé si tuviste oportunidad de leer. Lo leí muy rápido, Ujú. la última parte más rápido que la primera. Sí, Eh, Me resultó interesante, por ahí en algunos lados como confuso, como que se superponía, no sé si también puede ser por la traducción o que, se superponía información, como que se repetía. sí. O sea, por una parte son dos experimentos distintos, dos pruebas diferentes, em, donde todo permanece igual menos la intensidad de la agresión Ujú. en el segundo. Entonces, el lenguaje es muy semejante porque usan el mismo esquema para estudiar los dos casos, ¿no? Ayer, por casualidad nos avisó Paula que Mariana, justo en la mañana, a esta hora más o menos, Mariana Ventosela estaba presentando este texto, el Mm. resultado de esta investigación y de otras dos investigaciones más en un foro internacional de psicología comparada, la Asociación Internacional de Psicología Comparada, y estaba invitada ella como ponente y entonces presentó tres artículos o trabajos que han hecho últimamente, incluido este tercero. Y Ujú. está en el grupo de estudio, en el grupo del chat. En el chat está el enlace al programa de YouTube, que te recomiendo si le quieres dar una mirada, Vi que lo porque había compartido, sí, vi que lo había compartido, no pude ayer ingresar, pero sí, estaría sí, bueno sí, verlo. porque tiene la cosa de que ella misma explica lo que hicieron, ¿no? Sí. Y pone las imágenes en vivo, es decir, la grabación del setting, del, no sé si llamarle experimento, ejercicio o prueba, no sé cómo le llaman, que estaban observando, ¿no? Eh, que no sé si recuerdas, o sea, cómo estaba estructurado si hay algo, o sea, algo que querrías que comentemos o alguna duda que tengas que tal vez yo te pueda resolver, tal vez. Una de las preguntas que me hice hace un ratito cuando terminé de leer todo era que si bien se mostraban los comportamientos filiativos de los perros hacia la víctima y teniendo en cuenta todo el contexto, decía, ¿cómo se podría llegar a medir qué tan familiar para un perro puede llegar a ser ese contexto o no? Y cuánto eso puede influir en su respuesta. En Digamos, el, si es un perro que habitualmente en la casa donde convive con el resto de las personas y otros animales, existen este tipo de situaciones, si bien pueden resultarle más familiar o no, y cómo eso se puede llegar a saber, digamos. Si bien hay medidores de estrés, pero por ahí eh, no es lo mismo un perro que habitualmente escuche esas agresiones o esos comportamientos que uno que no. Entonces también esa respuesta va a variar. pero siempre probablemente entiendo el punto y comparto, no lo había pensado, francamente. Eh, me imagino, me imagino que puede variar quizá la intensidad, pero no la valencia de Mm, la reacción, mm, ¿no? Porque no porque ocurra más,
quiere decir que está más acostumbrado a que ocurra, necesariamente. No, claro, ¿No? claro, claro, puede ser. Es más, O si incluso ocurre más, puede ser incluso que le afecte más. a eso iba también, que podía, perdón, afectarle más porque es algo más crónico que ya el perro viene padeciéndolo, Sí, sí, como que no sí. es un Y si acontecimiento no aislado. tengo, no hay ningún indicio, ninguna señal en el artículo que hayan, digamos, tomado en cuenta esa condición, ¿no? Mm. Efectivamente. Buenos días, Paula, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, Hola, gracias. Paula. Tienes toda la razón. Es una pregunta que está ahí y que sería bueno guardar quizá para cuando tengamos oportunidad de conversar con las investigadoras. Mm. La pregunta, Paula, que se hacía a ti era en qué medida sabemos o se puede medir si estos perros que presencian esta agresión dentro de la prueba, digamos, si están o no acostumbrados a ese tipo de relaciones antes, o sea, si les ha ocurrido antes, si es habitual en el hogar que ese tipo de relación exista, o si esto es solo una cosa puntual y si eso hubiera incidido en la respuesta de estrés, por ejemplo. Claro, en un momento lo que plantean en el escrito, porque se lo preguntan eso de cuánto puede ser aprendido, se preguntan cuánto puede ser aprendido y cuánto puede, digamos, cómo la respuesta puede ser según qué le hayan respondido los humanos en las veces anteriores. Si se lo sacaron último o no, básicamente. Pero como son estudios base, lo que haces ahí, para eso sirve la estadística, es agarrar más cantidad de perros para que ese factor no pese tanto. Uh-huh. Sí, claro, porque se da entonces eso de que no cambia la valencia, en todo caso cambiará la intensidad, pero no la dirección. Claro, aparte si uno hace, por eso vale mucho a veces el número de perros estudiados. Si uno hace algo distinto por aprendizaje o por lo que sea, se te diluye con la otra cantidad de perros. Claro, toda la razón. Lo mismo, la mayoría va a decir, pero este estudio, ¿para qué lo hacen si ya se sabía? Y lo tenés que contrastar con el ser humano sabe que el perro cuando vos volvés a casa y rompió algo, se siente culpable. Para eso son estos estudios, para entender que es cierto porque se puede probar y que son suposiciones que hacemos nosotros los humanos. Cierto. Sí, sí, sí. Exactamente. Buenos días, Carol. Bienvenida desde por allá. Hola, hola, buen día. Disculpe la demora. Por si alguien ve la grabación y el día de mañana no entiende lo que quise decir. No dije que se sienten culpables cuando se muestran culpables. Dije que eso es lo que lee la mayoría de la gente. Sí. Creo que eso entendí yo, por lo menos. Sí. Sí, sé que ustedes me entendieron, pero, viste, por las dudas. Ok. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario más? Así, estos comentarios que hacemos primero así de entrada, como de mirada general sobre el artículo. Si quisieran compartir. ¿O alguna pregunta sobre cómo se elaboró? O... Para agregar solamente sobre lo que decía Nati, lo que primero te muestran es que le hicieron la MDOR versión argentina. Y ahí te dicen que no vieron tanta respuesta entre uno y otro. Y eso mide el tipo de relación que yo creo se vería si tienen una relación violenta los dueños o si el perro le tiene miedo, salta en ese estudio.
Sí, ese fue un buen dato que hicieron, esa medición que hicieron al principio. Ujú. Además, si tienen alguna frase particularmente interesante que les haya parecido, eh, aunque no sea novedosa, porque sino que les parezca que es interesante que esté escrita ahí y que esté publicada. em, Aquí Carol acaba de confesar que no lo vio, pero viene a escuchar. Gracias por ese interés. Yo lo comenté en la sesión de ayer, pero lo vuelvo a decir porque me pareció, eh, no, no te preocupes, Carol. Me pareció interesante a mí esta distinción entre consolación o consuelo, ¿no? Esta actitud de consuelo y lo que conocemos como contagio emocional, como son dos cosas distintas, no necesariamente para que haya consuelo tiene que haber habido contagio anteriormente o simultáneamente. Pues el contagio se entendería como el perro siente lo que siente el otro sujeto. En cambio, la consolación sería solo esta cercanía o muestras de distintos tipos de afiliación con respecto a la víctima en el caso de un conflicto donde el perro ve como un tercero el conflicto de los otros dos, digamos, ¿no? Entonces, esta tendencia o esta inclinación o esta actitud de acercarse a consolar, es la palabra técnica que se usa, a la víctima, ¿no? Reduciendo, y esto es parte de lo que todavía queda por resolver o por investigar específicamente, reduciendo el estrés de la víctima. Entonces, hasta qué punto se reduce ese estrés? Eso no estaba estudiado acá. Es algo que queda pendiente de hacer. Pero me parece notable, ¿no? Hacer esta distinción porque muestra lo que todo el trabajo trata de mostrar como presupuesto inicial, y es que hay un particular vínculo, se ha establecido un particular vínculo entre el humano, entre los humanos y los perros, ¿no? Algo verdaderamente único, ¿no? Y que tiene que ver con su naturaleza social y la nuestra, y con los años, siglos de Bueno, Con codificación. esto con respecto a esto cuando, que decís, Carmen, perdón, Pau. no, Justo cuando estaba habla de buscando, consuelo, usa a De Gaulle, que es un etólogo de primates. Sí, sí, Cuando sienta las bases de qué estudios va a usar para definir cada actitud, digamos, qué es contagio emocional o qué es consuelo, usa distintas especies porque en todas se mide igual. sí. y otra cosa que se menciona acá en el estudio, que justo lo encontré, que decía que los perros podrían acercarse a las víctimas no para consolarlas, sino para buscar seguridad ante estímulos que podrían ser amenazantes también para ellos. Pero a continuación hace la contra, explica por qué Hace no. esa línea, claro, sí, pero como que se menciona ese contraste de, de cuestiones, que justo hablando de esto mismo de consuelo. Claro, claro. Pero, pero, pero dice, en este caso no es así porque no ha habido, porque en ese caso lo que se presumiría es que fuera entonces a buscar a su tutor de referencia, ¿no? Claro, A buscar consuelo para sí mismo, ¿no? Y claro, sin embargo, no es así. como el que tiene más vínculo más estrecho, pero bueno, Exacto. se pudo comprobar que no.
exactamente. Y también se menciona que también vieron lo mismo cuando es entre perros. Entre dos perros tienen un conflicto, también le muestran consuelo al otro perro. Le ofrecen consuelo al otro perro. Exacto, claro, y ahí se ve claramente que no es para pedir un consuelo para él, ¿no? Ir a la víctima perro. Ujú. Cierto. Es notable. Bueno, luego quedaba muy claro en las grabaciones de la presentación de ayer, estas que nos compartió Paula ayer, quedaba muy claro cómo la diferencia entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2 fue, o el caso 1 y el caso 2 fue la intensidad de la agresión, ¿no? Donde efectivamente la segunda era mucho más violenta. No llegaron a las manos, pero sí gritándose más y haciendo este gesto de querer pelear por un objeto para poder, para poder resolver esa variable de si el perro quizá no estaba muy seguro de lo que estaba pasando en el primer caso. Y entonces las miradas podían haber sido, por ejemplo, petición de información, que coincide con otros estudios que han hecho anteriormente, ¿no? Sobre que ya estudiamos nosotras acá, lo de cómo la mirada puede ser una petición de... La mirada puede significar muchas cosas, habíamos visto, ¿se acuerdan? Una puede ser petición de información de qué está pasando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo evalúo esta cuestión? Una cosa, lo compartieron ellas mismas en ICOC, avisaron ellas, y está colgado, así que cualquiera que lo quiera ver, no es que se perdió el vivo, lo puede ver en cualquier momento con el mismo link. Sí, yo llegué tarde, llegué en cuanto tú avisaste, pero ya había pasado los videos y los vi ayer. Efectivamente está colgado Sí, esa hora. Ahí. yo digamos, me apiolé de avisarles cuando había visto también 15 minutos, 20 minutos, me había perdido al principio, Sí, pero nada, lo volví a ver después porque quedó colgado con el mismo link. sí, muy bien. Sí, estuvo muy bueno eso. Así que mil gracias. Súper atingente, además súper clac. Estábamos a punto de empezar la otra sesión. Sí, buenísimo. ¿Se les ocurre alguna aplicación de esto o alguna bajada que puedan ver para el trabajo o para la formación, digamos, de nuestra misma o de familias a las que atendemos? Pues si no han reflexionado por ahí. Dale, Carol. Hola. Hola. Ay, no sé, a mí, bueno, no me leí el estudio, pero tengo como una curiosidad en este caso, porque los perros hasta qué punto entienden cuando una situación es generada en forma ficticia y cuando una situación es generada de forma natural, o sea, real, digamos. Me pasó con una chica que tenía una pareja de pitbulls y la hija de esta chica empezó a eso, como a hacer situaciones ficticias de pelea con uno de los perros. El otro se comenzó a meter entre medio como para terminar disolviendo de alguna forma el conflicto. Y al final lo que terminó pasando es que uno de los perros atacó al otro perro. Entonces me queda como esa duda de que muchas familias lo hacen porque, le voy a generar celos, va a ser una situación como que me está protegiendo, o mira a este perro cuando yo hago tal cosa, cómo reacciona. ¿Hasta qué punto ese tipo de interacciones o ese tipo de situaciones pueden resultarles reales, entre comillas, al perro que logre generar esta defensa? No sé si me explico.
en el caso que estás contando, el perro que atacó al otro perro es el perro que estaba viendo como tercero, atacó Como a la tercero. víctima. Sí. Sí, y ya después se generó como una especie de patrón y esto terminó pésimo porque terminó matando al otro perro. Qué metida de pata. Y esto todo porque la chica empezó entre medio como que a jugar y a generar esta situación súper incómoda y los perros entendieron que esto era un conflicto y obviamente se comenzaron a Lo que atacar me entre ellos. Entonces, Sí, pero lo que me extraña es que el perro tercero agrediera a la víctima, ¿no? en este, claro, ahí es súper curioso lo que sucedió. Yo todavía que estoy como que no entiendo bien qué pasó. ¿Esto es Entonces, no, esto es un caso que tú tuviste o es algo que conoces de redes? no lo conozco de una amiga de un amigo. No, no es un caso particular mío. A mí me consultó que qué es lo que pudo haber pasado y yo como que quedé chale, en verdad no sé qué pasó. El perro llegó a entender que esto era una situación en la que tenía que interceder, pero intercedió atacando a la víctima, digamos. Es rara la situación. Entonces, ¿hasta qué punto me pregunto como cuando se generan este tipo de situaciones ficticias, el perro lo entiende como algo ficticio o como algo real? Esa es una pregunta que apareció ayer, no en un caso tan dramático como lo que estás contando, si quieres podemos volver ahí, pero apareció ayer se le hicieron a Mariana en la presentación, eh, porque claro, no, en una situación ficticia no existe toda la componente de olor propia de la ira, por ejemplo, ¿no? La ira humana. Y la verdad es que no recuerdo lo que ella contestó. No sé si Paula estuviste y lo te acuerdas. Lo que lo que contestó es que si bien se sabía que había factores que faltaban, había factores que sí estaban. Básicamente es eso. Y para contrastarlo, yo lo que uso es qué le enseñás al perro cuando le enseñás, por ejemplo, a, no sé, a que no cruce. También muchas veces nosotros usamos escenarios ficticios, escalones donde no hay autos, cosas que no son cordones, y sin embargo el perro sí lo puede aprender y después generalizar. Entonces no nos tendría que sorprender tanto que aprenda. Nosotros creemos que jugando tendríamos que tener muchas discusiones sobre qué significa la palabra y piensen siempre en play, que sirve para muchas más acepciones. Entonces, yo lo que le diría al tutor ese es eso, se aprende fuera de escenarios, se aprende con intensidades más bajas. ¿No usan eso ustedes para enseñarles otras cosas a los perros? Sí, claro. O sea, el aprendizaje solo puede ser en escenarios bajos de intensidad. Y entonces, ¿por qué no se cumpliría en este caso? Porque no entiendo dónde está el aprendizaje. O sea, no sé a qué te refieres con El caso que contó Carol, que decía que era ficticio y que estaban jugando y que no hacía, o el caso de creer que porque no existen los olores o porque los niveles de enojo de las personas no son como en una situación real. Piénsenlo cómo nosotros planeamos y ejecutamos enseñanzas, clases para los perros y es lo mismo. Son intensidades más bajas en escenarios no reales. Y el perro en este caso pudo haberlo aprendido como en eso, como en una intensidad baja, tipo lúdica, y luego entendió que esto era lo que tenía que hacer. Es que no entiendo dónde está Creo que la pregunta previa es cuál es el razonamiento que hizo el perro para decir aquí hay que atacar es a al que está atacando mi tutora, ¿no? Claro. Ujú. Quizá es reforzar
O sea, ¿cuál es la chispa que se le encendió dentro a ese perro? Eso es lo que estoy tratando de pensar. No me quedé con... O sea, me preguntaría, por preguntar algo, cuál era la relación de estos dos perros antes, ¿no? Sí, no lo desconozco. Claro. Porque si son dos perros que no se llevan bien de entrada, una de las reacciones puede ser, mi referente es ella, este otro señor se debería ir de este núcleo familiar porque no. Entonces, si mi referente ataca a este otro, pues yo tengo vía libre para atacarlo también, ¿no? Estoy tratando de pensar cuál fue el mecanismo que movió al ataque a la víctima, que digamos, no es esto que estamos viendo acá, claramente. Sí, sí. O sea, tiene que haber habido una animadversión, una adversatividad de un perro con respecto al otro, en mi opinión, creo, me imagino, tengo porque si no, no entiendo la reacción. No, yo tampoco. Vale, gracias. Caso terrible, por otra parte, ¿no? O sea, como da No, horroroso. un poco de rabia. Horroroso. Horrible. Y ahora, al mes de que este perro que comenzó con la agresión entró como en este patrón y luego ya se puso un perro como más, entre comillas, reactivo, llegaron al punto de tener que dormir al perro y un mes después tiene otro perro. Entonces, ahí es donde yo no sé, no sé qué decir ni cómo actuar en este tipo de situaciones porque me superan un poco, la verdad. Sí, Esperemos que no sea otro bull. esperemos que no. Pero sí, ahí me quedé como cuando plantearon el título del estudio, que lo voy a leer claramente, eso, como el aprendizaje para ellos siempre es real, entre comillas. Sí, claro. Ahora, hay que decir, puesto en contraste con ese caso brutal que estás contando, ¿no? Hay que decir que entiendo yo, por lo que le hemos escuchado a Mariana y a su equipo, que uno de sus principios, lo dijo en nuestra reunión la vez pasada cuando estuvo acá, uno de sus principios de trabajo éticos es el perro no se puede sentir sobrepasado en ningún momento, ¿no? Por la prueba que estamos haciendo. Entonces tampoco se trataba de llevarlo al extremo eh, de la intensidad de agresión, por decir así, de lo que estaba viendo, ¿no? Por lo menos de manera intencional, ¿no? Quiero decir, no se trata de decir, ay, ahora vamos a jugar, comillas, como dice, vamos a jugar a que molesto al otro solo para ver cómo reaccionas, ¿no? Y además lo hago sin saber qué estoy haciendo y cuántas veces lo hago, y etcétera, ¿no? Que es como una No, irresponsabilidad. claro, pero en este caso es eso mismo, en este caso es distinto, inclusive tenían planeado distancias que no son porque sí, son porque saben mucho de perros y saben qué están haciendo. Exactamente. Tenía Había una línea a 30 centímetros de la cual no podía pasar no, el actor. solo lo que contesté fue a lo que decía Carol, no al estudio. El estudio tiene montones de variables de gente que sabe lo que está haciendo y no es lo mismo. Yo lo que contesté fue a lo que contestó Carol, perdón. Sí. No, eso quedó claro, eso quedó claro. Yo es que sigo como pegada con este raconto, ¿no? Y esta escena que nos ha presentado Carol, que me parece brutal, ¿no? Tenían inclusive, o sea, les explican las directivas a los participantes, incluían a quién y cuándo mirar, distancias, movimientos. No, lo que yo contesté fue para lo que decía Carol. Sí, totalmente. No, eso quedó claro, Pero efectivamente, ahora que lo mencionas, todas esas
ese encuadre estaba muy, muy preciso, ¿no? Las sillas a 1,5 metros, con 2 rayas en el suelo. Esto para Carol que no lo leyó, ¿verdad? 2 rayas en el suelo a 60 centímetros de la silla, de manera que no se traspasara ese límite en ninguna de las dos direcciones, con una temporalidad específica, 3 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, y luego siempre acabando, como dicen ellas, en fiesta, ¿no? Una vez que se termina el setting, bueno, ahora bajemos niveles, ahora busquemos un, un, un espacio distendido para volver a bajar los niveles de sexo. Es una cosa muy controlada, ¿no? Muy controlada. Para que nadie se anime a hacer estas cosas, así como esta chica, ¿no? Que realmente da mucha pena, francamente. Sí, adelante, Paula, no te preocupes. Acá seguimos. ¿Algunos otros comentarios? A mí, en general, como tema, digamos, lo que me parece muy, muy fértil, tal vez se puede decir, muy, que da pie a mucho tener estos datos tan claros y tan bien estudiados, digamos, da mucho fundamento para poder hablar de la importancia de las relaciones dentro del núcleo familiar, ¿no? Y de tener una cierta conciencia de la emocionalidad propia, de tener en cuenta cómo está la emocionalidad de la casa, por decir así, cuando encontramos que hay una dificultad para nuestro perro, ¿no? O el perro con el que estamos trabajando. Me pasó justo hoy en la mañana que estuve con una perrita y hubo unos ciertos patrones distintos en su manera de actuar, entonces hablé con la tutora y, y entonces me dijo, anoche Julieta, que es la bebé, y yo no dormimos en casa. Y entonces yo dije, ya está, o sea, no me digas más. O sea, hoy ya estaba así hoy, muy probablemente porque justamente anoche no dormiste en casa, ¿no? Es decir, que todo lo que puede ocurrir en la dinámica familiar afecta al perro, ¿no? Y saber eso yo creo que es muy interesante cuando uno trabaja con perros y cuando uno lo explica a las familias, ¿no? Que no se, para que lo entiendan mejor o la entiendan mejor a su animal. O sea, la emocionalidad del entorno afecta al individuo, como a nosotros también. ¿Sí, Carol? Sí, lo que dices me llegó un montón porque, de nuevo, a la importancia de comunicar este tipo de situaciones y de cosas que les suceden a los perros, por muy pequeñas que de pronto sintamos que en el entorno familiar no significan, a ellos les significan un montón. Y justo igual me ha pasado con una de las gorditas que paseo que empezó a recoger cosas del suelo que antes no recogía. Y yo me pregunto, pues, ¿qué está pasando en casa? Y como lamentablemente solo tengo esta media hora o 40 minutos del paseo, no puedo traspasar o me cuesta mucho traspasar a la casa a preguntar qué es lo que está pasando. Perdón, hay un montón de ruido de fondo. No importa. Entonces eso, hacer un poco como esa conciencia que comentabas tú respecto a no dormir anoche, una noche en casa
y tú ya notaste al otro día un cambio en la conducta del perro. Se me hace, no sé, me vuela, me explota un poco la cabeza porque son tan sensibles y somos tan poco conscientes de pronto en nuestra propia emocionalidad y de pronto hay días en que yo llego un poco más cansada de los paseos y lo noto, lo resienten. Hay uno que, me mira con, hoy día vienes cansada, pues hoy día me voy a demorar más. Hoy día voy a olfatearlo todo, hoy día voy a marcarlo todo y te voy a hacer esperarme. Y digo, wow, en verdad tienen conductas que me vuelan la cabeza, la verdad que sí. Sí, sí. Es muy, muy, muy bonito saberlo, muy importante saberlo, y quizá en el papel de, yo entiendo la frustración, digamos, o la impotencia que a veces uno puede tener cuando está en el papel, solo en el papel de paseador o paseadora, ¿no? Porque hay menos acceso a la familia. Pero yo creo que parte de nuestro trabajo, si también tenemos ese servicio en nuestro entorno, yo lo tengo de hecho, eh, es a la hora de decir, bueno, ¿quieres que yo pasee a tu perro? Bueno, pero este es el desde, ¿no? O sea, yo, yo me dedico a esto y entonces yo de esto sé, entonces va a ser así, o te ofrezco además de un paseo, pues que esto sea un paseo premium, ¿no? Porque hay muchas cosas que se ven en el paseo. Y ver si la familia con la que uno trabaja está abierta a eso, ¿no? Está dispuesta a escuchar. Porque yo creo que si no, realmente es un poco frustrante para uno decir, yo quisiera ayudar a este animal y no puedo porque no tengo autoridad o autorización para hablar, ¿no? Soy la paseadora solamente. Sí, sí, exacto. Y a tratar un poco de hacer esa conciencia de lo importante que es en el entorno en el que están. Porque muchas veces uno, como ya te dedicas a esto y sabes de esto, el tutor ni siquiera se había dado cuenta que el perro está recogiendo más cosas en la calle. O el tutor no se dio cuenta que ahora se está rascando un poco más a la hora del paseo. O son pequeñas cosas que uno ya para las que tiene un poco de más de ojo, estoy haciendo comillas, eh, logras identificar y a qué tutor eso realmente le importa. Cómo se lo manifiestas para que eso sí sea importante y no sea, claro, como yo no lo veo porque la que lo pasea eres tú eres la que te enfrenta al recoger más cosas o al que no recoja cosas del suelo. Yo en la casa no lo voy a ver porque a veces ni en la casa estoy en la oficina. Entonces, sí tengo esa como un poco frustración de, quiero hacer más, pero llego hasta la puerta. Y sí, les Te, afecta todo un montón. te entiendo. Mm. Sí. Pero bueno, creo que tiene que ver con este proceso de evolución que estamos viviendo como sociedades, ¿verdad? ¿Nati? Y no solo también del entorno de donde se encuentra el perro o cualquier otro animal, sino también nosotros desde afuera como alguien externo que ingresa, cuál es nuestro estado emocional, porque eso también influye y un montón. Entonces, decir, ¿cómo estamos nosotros como educadores, como personas básicamente? Porque a mí me ha pasado por ahí tener algún encuentro con algún perro y ese día no era mi mejor día, y se nota en nuestra actitud, eh, en nuestra fisiología, en un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, hace pocos días me había pasado algo personal y no estaba en condiciones de poder brindar todo. Entonces lo cancelé. Digo, discúlpame. Entonces, como decir, bueno, no siempre uno como educador también tiene todas... estar 100% brindando, porque uno también es persona, entonces también cuidarse uno para poder brindar un servicio mejor. Muchas veces dicen, no, y bueno, pero es el trabajo y por ahí necesita el dinero, bueno, pero también ser consciente de que estamos influyendo en un entorno familiar, en el perro mismo, en todo, entonces saber nuestras limitaciones y también buscar herramientas como para decir, bueno,
no estamos muy bien emocionalmente, psicológicamente, lo que queramos llamarlo, es decir, bueno, ¿qué hago yo para poder estar mejor, para poder brindar un servicio mejor? Yo soy Qué una hermoso. persona, como empezar por uno también. ¿Qué equilibrio puedo aportar yo a un entorno ya conflictivo si no encuentro el mío propio, digamos? O estoy todo el tiempo hiperactiva, o voy a ver un perro hiperactivo y yo soy hiperactiva. ¿Cómo hago? Digamos, es como analizar esas situaciones. Si voy a un entorno que hay mucha agresividad o vemos que los comportamientos entre la familia son que el perro le pueda afectar, bueno, ir con nuestra mejor tranquilidad, con nuestro respirar 20.000 veces, salir a correr, hacer algo, pero para no seguir aportando más cosas que no son útiles, que al contrario tenemos que empezar a equilibrar esas cosas. O qué autoridad uno puede tener de decir ciertas cosas si después no las demuestro. Entonces, también, obviamente somos personas, somos humanos, nos pasan un montón de cosas, pero bueno, tener presente eso. Es muy, muy, muy importante lo que has dicho. Me parece precioso, además, y muy, muy importante. Sí, autoconocimiento, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Carol? Dale. Sí, no sé si en el estudio se mencionan, pero me imagino que igual de pronto por tipología de perros, hay perros que son más sensibles, más estos perros que son más cuidadores o con más tendencia a querer ser cuidados y que ese tipo de interacciones, por más mínimas que sean, les afecta más. Como hay perros que también son más tipo nórdicos, que uno como podría llegar a sentir que no le influyen tantas cosas o que no les tocan tantas cosas. No sé si en el estudio se menciona algo al respecto o no. No hubo una diferencia relevante. Sí que tomaron nota de razas, de tipologías, de edades, de sexo, pero no, los resultados no arrojan una relevancia sobre ese tema. No. Entiendo lo del punto de lo epimelético, ¿no? Y epimelético, los cuidadores y los que se dejan cuidar. Pero no hay referencia, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto. Me parece que no hay referencia a ese punto. Es una buena pregunta también, como para conversarla con las No sé investigaciones. por si es casualidad o qué, pero me ha tocado justo, ya tengo 2 casos de estos perros tipo pitbulls que se meten en algo y se meten en algo y las 2 cosas, las 2 veces han terminado en esta situación de que han terminado matando al otro perro. Entonces, sí, me imagino que la tipología tendrá algo en que los influencia más o menos en, en cómo se toman un poco el entorno, cómo lo viven y cómo lo expresan. Claro, pero los bull en principio son más epimeléticos hacia el humano. Quizá ahí está el punto, y no así hacia los perros, que es lo propio de la tipología, efectivamente. Claro, es más como de proteger al grupo humano Claro, que al sí. Aunque usuario. lo suyo de origen no era protección del humano, sino era ataque al perro, ¿no? Y al final fueron hechos para pelear, ¿no? Maldición. Ser humano. Sí, Somos geniales. metida de pata, ¿no? Sí. Me ha parecido, voy a volver con lo que dijiste, Nati, porque me quedé un poco, bueno, me he quedado impresionada, pero sí, me ha parecido bien valiente de tu parte decir eso, incluso decir, voy a cancelar esta sesión porque yo no estoy bien. Es bien bonito, signo de gran responsabilidad. Hola, Paula. Eh, de tomarse muy en serio eso que dices tú, ¿no? Al final estamos trabajando con sistemas familiares y no somos, yo digo, usando
la terminología clásica de no somos solo técnicos, técnicas. Esto no es una carrera técnica. Esto es más humanista, más práctico, más prudencial. Tampoco es teórico solo, es prudencial, es decir, en este momento, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de toma de Sí, decisiones día a día, ¿no? y a veces a mí me ha pasado también como tener que enfocarte en una sesión más en el tutor, por todo lo que necesita expresar, por todas las cuestiones que siente a través de su perro, que por ahí en el perro mismo. Entonces, tener esa disponibilidad y esa escucha también, y ser comprensible, y de qué forma, por eso siempre, y digo también de la comunicación, lo importante que es, que si bien nos centramos en el bienestar del perro, pero bueno, de ver en todo el sistema. Exactamente. Obviamente no vamos a actuar de psicólogo, pero sí podemos hacer de escucha, de ver desde qué lado uno puede llegar hasta contener toda esa situación. Sí, sí, sí. Por eso es un trabajo tan bonito como multidisciplinario, ¿no? Es decir, hay un campo que yo no llego, pero ojalá otro profesional, otra profesional pueda entrar ahí a apoyar también. Sí. Tenemos 9 minutos que nos quedan. Me gustaría que discutamos un poquito sobre la siguiente temática. Tenemos en el tablero el paquete de artículos que pasaron por el grupo que tenía que ver con estudios de divergencia en perros. No sé si lo recuerdan, que salió la semana pasada. No sé si le damos una mirada a eso, a ver si quieren que entremos por ahí o si nos vamos por otro lugar. Déjame ver si lo veo aquí. ¿Dónde está? Yo no. Pregunta Paula que si hicimos el curso de antrozoología para educadores. No, 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 pero ese es el tema que estamos conversando, ¿no? De la importancia de la parte humana en la relación. sí, Yo creo que acabo no. de terminar inteligencia emocional con base científica. Es solo de humanos y es solo para tratar eso. Imagínate. Buenísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, les leo títulos de estudios de neurodivergencia, es el PDF que pasaron la vez pasada. Estudio en la Universidad de Helsinki sobre comportamientos similares al TDAH en perros. Investigación del Hospital Veterinario Universitario Ref Codina sobre niveles de serotonina y dopamina en perros con comportamientos hiperactivos. Sí, se encontraron estos niveles similares al observado en humanos con TDAH. Y luego, a ver, otro que dice, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en perros puede deberse a niveles bajos de serotonina y dopamina en sangre. Veterinarios españoles dan claves sobre trastorno déficit de atención hiperactividad, pero este no es un artículo científico. Infobae tampoco y Diario Veterinario creo que tampoco. Diario de Pontevedra tampoco. Son 2 artículos. Estos 2 artículos que tenemos acá. El primero que mencionaste, el de TDAH, perros. Ujú. Estoy segura que tengo una que tiene. Este estudio analizó datos de más de 11.000 perros para identificar factores asociados con comportamientos similares al TDAH, perdón, en humanos. Los investigadores encontraron por la edad que el sexo, la raza y ciertos factores ambientales están relacionados con comportamientos de hiperactividad, impulsividad y falta de atención en perros. El estudio completo está publicado en la revista Transnational
National debe ser psiquiatría, psychiatry. Y luego la otra es la investigación del Hospital Veterinario Rolf Codina. Si quieren, los lanzamos a esos dos, tal cual. También había, yo parece que siempre llevo la contra, pero es para dar opciones, porque si no, decimos todos que sí. Había uno que vos le tenías muchas ganas, que era sobre el olfato, que lo venís proponiendo bastante. Nada, podés ponerlo también sobre la mesa. Ok, podemos poner los tres y hacemos una pequeña encuesta ahí en el grupo. Déjame ver si tengo alguna otra cosa por ahí vista y seleccionada. Voy a abrir mi Zotero, porque no sé si se acuerdan que este grupo nació gracias a la biblioteca de Zotero, que está por ahí disponible para todas. A ver, abre que sésamo. Emotional Freedom. Bien, pongamos esas dos temáticas. Si nos vamos por el lado del olfato, o nos vamos por este paquetito de TDAH, perdón, porque en cualquier caso puede ser primero uno y después otro, ¿no? No hay inconveniente. Ok, con estas tres ofertas nos vemos allá en el grupo para hacer una selección, si quieren. Y de momento, por mí no hay nada más. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. Yo no sé si ya han visto o vas a proponer votación igual en algún momento para esto de los casos clínicos. Sí. Creo que está... Bueno, hagámoslo esta semana, hay que coger fuerza. Me parece bien un buen momento, inicio de abril. Podríamos hacerlo uno mensual, ¿sería? Sí, yo creo que uno mensual estaría bien y nos anotamos en alguna parte los que tengamos casos Y podemos y vamos pasando. dedicar un fin de semana, o sea, en un sábado o un domingo que podamos la mayoría, y nos juntamos a conversar sobre casos clínicos. Me gusta muchísimo la idea. Me parece genial, lo hacemos por el grupo, Sí, la propuesta. sí, lo hacemos al grupo. Sí. Vale. Genial, entonces tenemos esos dos trabajitos. Voy a trabajar ahora en cuanto pueda, que ahora tengo otras cosas que hacer, pero luego prepararé los YouTubes y esta información para el grupo. A ver si hoy en la noche lo tenemos todo, por lo menos ya ahí a discusión. ¿Ok? Dale, me parece Excelente. genial. Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar acá. Gracias por la participación, siempre. Chao. Ahora. Chao. Chao.